Buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos al segundo día del 20º Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Iniciamos el día de hoy con el panel La participación de los jóvenes en la construcción de acuerdos, búsqueda de soluciones y propuestas de incidencia. Y con mucho gusto le doy la palabra a la doctora Laura Romero, directora académica del Departamento de Antropología de la UDLAP, quien será la moderadora de este espacio. Hola, buenos días a todos, a todas. Me da mucho gusto encontrarles aquí y vamos a dar inicio a nuestro panel que, como ya mencionó Pau, se llama La participación de los jóvenes en la construcción de acuerdos, búsqueda de soluciones y propuesta de incidencia. El objetivo de este panel es hablar sobre las experiencias que nuestros participantes han tenido en las problemáticas que durante su día a día abordan en su quehacer como miembros de la sociedad civil, ¿no? Como ciudadanos que somos. Y cómo han construido acuerdos buscando soluciones y propuestas de incidencia para solucionar algunas de las problemáticas que ellos han identificado a lo largo de su trabajo, ¿no? Voy a presentar a cada uno de ellos muy brevemente para que conozcan y después explicaré también la dinámica. Voy a comenzar con Erika Wicap. Buenos días, Erika. Ella estudió la licenciatura en Ingeniería Química Industrial en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la UADY. Cuenta con una amplia experiencia en el diseño y liderazgo de proyectos ambientales y de sostenibilidad, con experiencia en gestión ambiental, proyectos sociales en comunidades de aprendizaje, gobernanza hídrica, entre otros. Por su destacada labor profesional en materia ambiental, ha recibido más de 3 reconocimientos a nivel nacional. Lideró la Red Mexicana de Jóvenes por el Medio Ambiente, primera agrupación en promover en 2016 la Agenda 2030 en el estado de Yucatán. También ha contribuido con la generación de incidencia en políticas públicas y participado en diversos espacios de diálogo intersectorial. Actualmente es consultora, profesora de universidad, voluntaria, representante de la Fundación ADO en la península de Yucatán y presidenta del Comité Promotor de la Responsabilidad Social Empresarial de Yucatán. Bienvenida, Erika. Muchas gracias. También nos acompaña Miriam Esperanza Hernández. Ella es originaria de Mazojá, Xujá, Tila, Chiapas. Es hablante de la lengua chol, licenciada en Lengua y Cultura por la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Su trabajo ha sido principalmente de traducciones del español al chol. Ha hecho diversas traducciones como de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Seguro Popular, junto con la UIED y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI. Tiene aportaciones dentro de un diccionario chol para niños, ha hecho varias colaboraciones con instituciones que trabajan sobre las lenguas indígenas como el INALI, el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena, el CELALI. Durante la cuarentena, por la contingencia sanitaria, trabajó en conjunto con la organización Artículo 19, traduciendo y grabando mensajes en chol sobre las medidas de cuidado ante COVID-19. Cuenta con 2 publicaciones como coautora de cuentos bilingües, Antología de Textos Literarios en Lenguas Originarias 1 y 2 en el estado de Tabasco. Bienvenida, Miriam. Y finalmente tenemos a Noel García. Él estudió Relaciones Internacionales en la Universidad del Mar, participó en el programa de liderazgo para jóvenes indígenas de la UDLAP en 2017, al igual que Miriam y Erika, pero en diferentes generaciones. Cuenta con más de 6 años de experiencia en el tercer sector, principalmente en temas de empoderamiento juvenil. Esta trayectoria lo llevó a obtener el Premio Estatal de la Juventud 2020 en Oaxaca y actualmente es vicepresidente nacional del Ateneo de la Juventud AC. Bienvenido también, Noel. Bueno, la mecánica del panel va a ser la siguiente. Yo les voy a hacer una pregunta a cada uno y una de los participantes y les voy a dar la palabra durante 3 minutos para que respondan esa pregunta. Posteriormente vamos a ir a la segunda, haremos lo mismo y después a la tercera. Finalmente,
Cada uno y una de nuestros participantes van a tener 5 minutos para concluir y al final haremos un cierre general sobre los comentarios que se genere de la discusión y posteriormente cerraremos. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Les agradecemos nuevamente su presencia y vamos a comenzar. Hemos dividido la secuencia en 3 momentos. El primero, vamos a contextualizar la situación que con su experiencia cada uno y una ha vivido, ¿no? Después, los retos que han tenido al momento de incidir. Y finalmente, para no dejar un panorama tan tenebroso como decíamos ayer, que a veces se nos presenta el futuro, hablaremos de sus propuestas en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, vamos a empezar. Si les parece, el orden será ese: Erika, Miriam y Noel. Y la primera pregunta para ustedes es: ¿de qué manera afecta el problema social que en tus proyectos has abordado a las comunidades y pueblos indígenas con los cuales has trabajado? Entonces, te escuchamos, Erika. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Laura, igual por la introducción. Y bueno, lo que yo les voy a compartir viene un poquito relacionado con el tema de medio ambiente, que justamente pues en estos días también vamos a celebrar el Día de la Tierra. Yo cuando inicio, ¿no? Yo estaba muy emocionada, siempre pues con las historias de mis abuelitos, ¿no? Me había enamorado del campo, ¿no? Y de la naturaleza, y pues estaba como muy relacionada, ¿no? Con el tema ambiental. Entonces, en la comunidad de donde yo soy, que es Ticul, no había ninguna, o sea, la presencia de alguna organización civil. Entonces, pues yo no sabía qué era eso. Hasta que me vine a la prepa, pues es que ya empiezo como a conocer un poquito más, pero sobre todo en el segundo año de la universidad, que yo tenía un amigo que sus papás trabajaban muy de cerca de las organizaciones civiles, haciendo proyectos, ¿no? Es que yo, pues cuando me invitaban a comer en su casa, yo iba escuchando esas historias de todo lo que hacían, ¿no? Entonces, empezó a hacer pues mucho clic, ¿no? Con como ese sentido también de identidad que yo estaba buscando en ese momento. Entonces, cuando yo les oigan, está padrísimo eso que hacen, ¿no? Quiero ser voluntaria. Que fue como igual de las primeras veces que escuchamos esa palabra, ¿no? Voluntariado, porque pues en un contexto comunitario, pues esa palabra no existe, ¿no? O sea, hay como un concepto de reciprocidad que tienes interiorizado, pero pues no le llamas a ser voluntariado. Entonces, estas personas me dijeron, estos papás me dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué te gusta? ¿Qué tema te gusta? No, pues medio ambiente. ¿Y qué quieres hacer? Esto. Bueno, pues eso no existe ahora en la ciudad, que era pues trabajar con jóvenes. Y pues muchas veces cuando tú haces un voluntariado en un contexto de adultos, ¿no? En esta temática que ya existe, al no tener experiencia en esto que estás buscando, pues finalmente te van a poner a sacar copias o a hacer cosas que no es ir en la acción, ¿no? Y entonces fue en la primera ocasión que me dijeron, bueno, pues si no existe, ¿por qué no lo creas? Y la verdad es que el tomar como ese papel protagónico a mí me generó mucho temor, ¿no? Porque yo tampoco nunca había escuchado la palabra liderazgo, nunca había ido a cursos, o sea, esta palabra no era tan popularizada como en la actualidad. Entonces ya fue en el camino a la universidad que me doy cuenta que yo sigo buscando esta participación de mi parte en el tema ambiental y que no existía, ¿no? O que no existían posibilidades para todos, porque yo me acuerdo que en alguna ocasión hicieron la invitación para una red a nivel nacional, pero era de noche, ¿no? Y en un café. Y yo siendo estudiante, pues no tenía para ir a comprarme un café y tampoco tenía para trasladarme de noche porque no tenía auto y el transporte público pues terminaba a las 9 de la noche, ¿no? Entonces no era una posibilidad para mí en ese momento. Y pues ya estudiando la carrera busco pues una pequeña posibilidad
de poder, ¿no?, armar una agrupación con personas que yo también había identificado que estaban pues muy emocionadas con el tema ambiental, pero para poderlo posicionar desde las ingenierías, desde la industria, ¿no?, desde toda esta parte, porque también el panorama en ese momento en la universidad era que decían, oigan, estudian ingenierías, estudian una ciencia exacta, ¿no? La ciencia exacta no se puede relacionar con el tema de medio ambiente, con el tema de sustentabilidad, ¿no? Entonces, sí había como mucho que avanzar por esa parte. Y pues al hacer esta agrupación que se llamó Ingeniería Verde, vamos notando que existían otras pequeñas agrupaciones en otras escuelas que estaban también organizadas por mujeres, y lo que decidimos hacer fue organizarnos, y justamente un 2012 aproximadamente, en un Día de la Tierra, decidimos celebrarlo juntos, ya no desde tu nicho de trabajo en tu universidad, en tu escuela, sino hacer algo para la comunidad. Y fue la primera vez que nos organizamos, celebramos el Día de la Tierra en un parque, y a partir de ese momento empezamos a trabajar también de manera colectiva. Muy bien, Erika. Muchas gracias. Miriam. Doctora Laura. Muchas gracias, doctora Laura, por la invitación. Bien, mi trabajo ha sido principalmente de las lenguas indígenas, en específico de la lengua chol o chol, que es una lengua mayense. Entonces, mi trabajo se ha enfocado principalmente en los medios digitales, en las redes sociales. Llevo trabajando 4 años en las redes sociales. Soy activista de esta lengua y entonces difundo esta lengua principalmente en Facebook. ¿Por qué hice esto? Porque vi que en las redes sociales hay muy pocas personas, hay muy pocas páginas que se dedican a difundir esta lengua, a concientizar a la población que siga hablando, que siga ejerciendo su lengua. Y entonces decidí tomar esta acción de dar a conocer, de plasmar la lengua en las redes sociales. Y entonces uno de los problemas que yo he detectado con personas que me han escrito, porque he interactuado mucho también con las personas que me escriben a través de la página. Bueno, tengo una página en Facebook en donde hago la difusión de esta lengua, y entonces algunas personas me han comentado que por discriminación o miedo a la desigualdad no se atreven como que a escribir o hablar en la lengua en estas redes, en el mundo digital, porque tal vez hay personas todavía que tienen ese pensamiento o la idea de que a una persona indígena o a una persona que habla una lengua originaria es símbolo de inferioridad y que no tiene como manejo o no domina este mundo de las redes sociales o de la tecnología. Pero es todo lo contrario. Las personas que hablan alguna lengua indígena es lo mismo que una persona que habla el español, por ejemplo, el inglés, conoce de las redes sociales, conoce qué es Facebook, conoce qué es Instagram, por ejemplo. Y entonces por eso decidí tomar esta actividad de difundir las lenguas en las redes sociales. Y entonces el propósito es eso, ¿no? Que digan las personas que me ven que en las redes sociales caben muchas lenguas, caben muchas culturas, caben muchos mundos, y que en las redes sociales puede darle vuelta al mundo la lengua, puede darle vuelta al mundo la cultura. No solamente es la cultura dominante como, no sé, el inglés, el francés u otras lenguas que ya están muy posicionadas, se puede decir, en las redes sociales. También pueden estar las lenguas indígenas, que pues sabemos que no somos mucho en números, pero que sí también podemos estar ahí también dentro de las redes sociales, dentro de la tecnología. Y también uno de mis propósitos que pensé en hacer esta página es que muchas personas, principalmente los jóvenes, están conectados
casi siempre o diario en las redes sociales. Y entonces son los jóvenes que en la actualidad, lo veo en mi comunidad, que están dejando de hablar la lengua, más cuando salen a buscar algún empleo en las ciudades y entonces tardan no sé cuánto tiempo o incluso se quedan a vivir ahí en las ciudades y después de eso, según se olvidan de la lengua, pero realmente creo que no se olvida de la lengua, sino que es esta conciencia que no está generada de que hablar una lengua es símbolo de inferioridad, es símbolo de que tal vez puedan pensar muchas cosas de mí, que me escuchen hablando alguna lengua originaria y por eso decido dejar mi lengua, no solamente hablo español, ahora ya no hablo el chol, por ejemplo. Y entonces fue una de esas ideas que tuve de que, bueno, en las redes sociales pues están los jóvenes, no solamente los jóvenes que hablan español, por ejemplo, sino que pues están también un mundo diverso de jóvenes y por eso agarré este medio para hacer la difusión. Y en esa misma página pues publico muchos datos sobre la lengua, sobre la cultura chol, desde la fiesta, comida, cómo se dice tales lenguas, incluso también subo videos en donde doy pequeñas clases de gramática, cómo se escribe, cómo se pronuncia tal palabra, cómo se saluda, no sé, diversas informaciones que he compartido en esa página. Y eso principalmente me he dedicado a mi activismo desde que salí en la universidad, porque mi licenciatura fue de lengua y cultura y justamente estuvimos analizando, estudiando esto de la discriminación, de la desigualdad, todo eso que tiene que ver con las lenguas indígenas. Muy bien, Miriam, muchísimas gracias. Ahorita nos comparten sus páginas para que la gente vea su trabajo. Noel, respecto a esta pregunta, ahora te escuchamos a ti. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, doctora Laura. Un honor compartir este espacio con ustedes, compañeras Erika y Miriam. Como lo había dicho la doctora Laura en la presentación, mi principal eje de acción ha sido en torno al empoderamiento juvenil. Y esta tarea empezó igual que mis compañeras al momento de ingresar a la universidad. Creo que antes de salir de nuestras comunidades, muchos de nosotros conocíamos el trabajo comunitario. Aquí en Oaxaca se denomina tequio. Sin embargo, no teníamos una noción más compleja de lo que es el voluntariado, las organizaciones de la sociedad civil, etc. Entonces, una vez que ingreso a la universidad, me percato de muchas desventajas a las cuales los jóvenes rurales e indígenas nos enfrentamos al momento de llegar al exterior, principalmente en temas de desventaja en situación socioeconómica, por ejemplo, para empezar. También aspectos como el hecho de que aquí en nuestras comunidades hablamos alguna lengua de manera muy normal, pero allá en el exterior se ve incluso como algo raro. Y todo eso te va haciendo pensar, ¿no? De la situación a veces incluso inferior a la cual nosotros nos sentimos. Y bueno, todo esto me llevó, ¿no?, a tomar acción, activismo, para empoderar a mis compañeros que como yo pues provenían de zonas rurales e indígenas. Y principalmente comenzó con una asociación civil a la cual un amigo me invitó. Entonces pude ver que con esta organización los jóvenes que no teníamos las mismas ventajas o los mismos privilegios que otros jóvenes que provenían de ciudad, podíamos empoderarnos al generar redes de contacto, al generar experiencia laboral, por ejemplo, porque pues, prácticamente en nuestras comunidades no teníamos acceso quizá a cursos especializados de inglés, por poner un ejemplo, o a otras capacitaciones en habilidades X o Y. Entonces, todo esto me llevó a empezar en este camino del empoderamiento juvenil. Y claro, ha sido un camino de muchos retos, pero también de muchas experiencias, como veremos más adelante. Aquí termino mi intervención. Muchísimas gracias, Noel, y muchísimas gracias también, Miriam y Erika. Justamente me parece que han coincidido muy bien en estos asuntos de cómo
cómo estas categorías existen en las comunidades, pero es justamente un diálogo que ustedes van teniendo cuando las encuentran afuera y encuentran también ahí la posibilidad de mover, ¿no? Ahorita vamos a pasar justo a estos retos, pero solo para quienes nos están escuchando es muy importante lo que mencionaron sobre la lengua, ¿no? Las lenguas no se mueren porque los jóvenes quieran dejar de hablar, a las lenguas las matamos con la discriminación, ¿no? O sea, las vamos inferiorizando y justo se necesita tener mucho valor, ¿no? Para hacer frente a una sociedad racista y discriminatoria y hablar tu lengua y pues a quien le gustó, qué bueno, ¿no? Y si no, pues tenemos que ir aprendiendo. Entonces es muy importante porque a veces señalamos, ¿no? A la juventud que deja de hablar sus lenguas, pero no estamos viendo que somos una sociedad que poquito a poquito va degradando el valor que socialmente tienen esas lenguas, ¿no? Entonces, ahí tenemos como una primera conclusión. La segunda sería, al momento de incidir, o sea, al momento que se encuentran ya con estos problemas, ¿no? Desigualdad, medio ambiente, lengua, ¿cuáles son los principales retos que han enfrentado al momento de tratar de buscar caminos hacia la solución? Y sobre todo me gustaría que nos compartieran si ser joven ha sido un pro o un contra, tanto dentro como fuera de sus comunidades. Entonces, Erika, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a continuar un poquito la historia de que después de tener estas dos organizaciones, pues así seguimos y pues gracias a ello es que también puedo participar justamente en el programa que comentaba hace un momento la doctora Laura, que es el programa de liderazgo para jóvenes indígenas de la UDLA. Y saliendo pues de este programa, yo la verdad es que reflexiono muchísimo, pero sobre todo, ¿no? Me empiezo a dar cuenta, como yo no tenía una referencia de liderazgo, pues empiezo a copiar liderazgos, pero eran liderazgos de jóvenes de la ciudad. Y la verdad es que no me sentía tan cómoda haciendo o replicando estos modelos, pero pues era lo único que tenía a mi alrededor. Después de ingresar, bueno, después de graduarme del programa, pues reflexiono también que prácticamente todas las iniciativas que había generado a lo largo de 4 años eran hacia una ciudad, ¿no? Y no hacia una comunidad o no hacia jóvenes de una comunidad, cuando yo era pues de una comunidad y pues que en mi época no existían pues estas referencias también y pues por eso es que me llegó un poco tarde, ¿no? Como este valor para poder hacerlo. Entonces yo regreso de este curso y pues le comparto a mis compañeros de equipo, oigan, quiero hacer esto, pero vamos a hacerlo en una comunidad. Y pues bueno, nos juntamos también un grupo de mujeres y decidimos hacer otra propuesta, pero enfocada a un proceso comunitario, teniendo pues muy en claro que no podía ser tan esporádico como lo que hacíamos en la ciudad. Entonces buscamos, pues hacemos un mapeo, justificamos bien la información y pues uno de los temas que nosotros queríamos abordar era el tema de agua, que hablando pues de la península de Yucatán, se conoce muy poco a nivel nacional, que pues aquí prácticamente las campañas de cuida el agua, cierra la llave, bueno, no es algo que nos haga mucho eco, porque aquí tenemos mucha agua, entre comillas, porque pues vivimos arriba de ríos subterráneos, ¿no? Y los cenotes y demás, pero la gran problemática que tenemos es la calidad de agua, ¿no? Sobre todo porque nuestro suelo es súper permeable y todo lo que está en la superficie va a llegar al subsuelo. Entonces, esta información era muy poco conocida, ¿no? Nosotras que estábamos, pues, obviamente muy allá, empapadas del tema ambiental del agua, también desconocíamos mucho de esta información. Entonces hicimos como muchas hipótesis, queríamos trabajar este tema y entonces nos fuimos a ver, bueno, que de esto que nosotros creemos, ¿existe o no existe? Y entonces fue un tema complicado porque la información no estaba tan al acceso, ¿no? De las personas en general. Y otra de las reflexiones con las que nos encontramos es que
bueno, sí habían información que nosotros sabíamos, porque como colectivo, en ese entonces era colectivo NALUM, pues empezamos a tener mucha presencia y mucho respaldo también por parte de autoridades, ¿no? Nos empezaban a invitar a estos sectores en donde pues los protagonistas eran los adultos, ¿no? Y allá escuchábamos, pero pues empezamos a ver que esa información sí existía, ¿no? Bueno, ¿y en dónde está o quién la hace? Y entonces empezamos una búsqueda, ¿no? De tocar puertas a los investigadores que sabíamos que tenían esa información y pues con mucho gusto nos recibían, pero ¿qué hacían? Nos imprimían un artículo, o sea, en papel, en inglés, ¿no? Y pues entonces tú decías, bueno, primero tengo que estar al acceso de estas plataformas de artículos científicos que tienen un costo. En segundo, tengo que saber inglés, ¿no? Y en tercero, pues empezamos a ver que los últimos en saber esta información, que eran muchas veces datos impactantes de cuerpos de agua que tienen mucha contaminación, en donde las personas ya ni deberían irse a bañar o ya no deberían de extraer el agua, pues que no estaba socializado con la comunidad, ¿no? Porque el tema de socialización de la información de las investigaciones no era una buena práctica. Entonces, allá es como esos retos en donde nosotros nos estábamos encontrando, pues mucho menos estos jóvenes de las comunidades iban a saber que el agua de su alrededor pues estaba contaminada o de qué era la calidad con la que estaban, ¿no? Pues allá trabajando. Ok. Muchas gracias, Erika. Miriam. Gracias, doctora. Bien, los retos que yo he visto o me he enfrentado es principalmente a la concientización del valor de la lengua, el de seguir practicando, hablando la lengua. He tenido la oportunidad de visitar otras comunidades que son hablantes, pero son comunidades en donde hay pocos hablantes choles, están como que mezclados con tzotziles y choles, y entonces hablaba con una familia sobre la lengua. Los padres bueno, sus hijos no son hablantes de la lengua, no están aprendiendo, pero los padres son hablantes. Y entonces le preguntaba a la señora que por qué no le está enseñando la lengua a sus hijos. Y entonces lo que me respondió ella de que para qué, si solamente se habla aquí en la comunidad, ya estando fuera de la comunidad, en la ciudad, en donde sea, en donde vaya a ir a buscar trabajo algún día, cuando termine la escuela, no lo va a seguir utilizando, no le va a servir para nada la lengua porque solamente se habla aquí en casa, solamente se habla en la comunidad. Entonces, por eso mejor a como sea, les estamos enseñando a hablar español para que no sufra en un futuro buscando trabajo o comunicándose ya estando fuera de la comunidad, ¿no? Incluso también algunos maestros, he estado con ellos en talleres y con maestros que son bilingües, y entonces ellos también compartían esta experiencia de trabajar con niños que son choles, pero los padres de familia les han pedido a estos maestros que dejen de hablarles a los niños a la lengua. ¿Por qué? Por lo mismo de esta idea que solamente se habla dentro de las comunidades y fuera, en la ciudad, por ejemplo, no se tiene como el conocimiento de esta lengua. Y entonces, ¿cómo decirle a los padres de familia que esta lengua tiene el mismo valor que el español, que el inglés, que el francés, y que no hay que dejar de hablar, no hay que dejar de practicar la lengua, porque en las lenguas originarias tiene mucho más allá que solamente hablar una lengua? Está inmersa lo que es la cosmovisión, los modos de interpretar la vida y todo. Y entonces es muy rico la lengua originaria, y estos son los retos que yo he visto, que me he enfrentado. Incluso también a través de mi página me han escrito algunas personas que no, es dialecto, por ejemplo, las lenguas le dicen dialecto, pero no, una lengua originaria no es un dialecto, es una lengua o es un idioma, y entonces siguen con esta idea de decirle dialecto. Y entonces, ¿pero por qué dialecto? Es una lengua solamente que se habla en un solo lugar minoritario. Para mí es un dialecto, no es una lengua, no es un idioma. Idioma es el inglés, me dicen algunas personas. Y esto, ¿no? Cómo concientizar a esta población, cómo decirle a esa gente que siga practicando la lengua si está muy dejado
como se dice, está muy empapado de esta idea de que pues es una lengua que no tiene valor, ¿no? Y otro de los retos que me he enfrentado, yo me he dedicado, en el año pasado he comenzado a dar clases de Chol, cursos en línea, y entonces a mí me encantaría dar cursos gratuitos a la población que son hablantes, porque la población hablante solamente habla la lengua, no la escribe, porque son dos cosas, hablar y escribir son muy diferentes, y entonces a mí me encantaría proporcionarle a la población hablante estos cursos para que aprendan a escribir la lengua, pero yo siento que hay una barrera de que me encantaría que alguna, no sé, institución pueda financiar estos proyectos para que yo pueda dar estos cursos, porque también podría dar los cursos gratuitos, pero pues también es una inversión de mi parte que tal vez me saldría, no sé, un poco más caro en este caso. Y entonces es eso los retos que he visto con las lenguas indígenas. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Noel, ¿tú? Respondiendo a la pregunta, creo que estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras Erika y Miriam. Creo que, bueno, los tres somos jóvenes, entonces hemos pasado por los mismos desafíos. Y para empezar, ser joven siempre será un reto. Aun cuando estamos en una etapa de la vida en la que estamos llenos de energías, de sueños, de optimismo para cambiar el mundo, de repente nos encontramos con estas dificultades que son una barrera y que muchas veces incluso nos desaniman para seguir con, con estos objetivos que tenemos, ¿no? Y bueno, en el caso particular de la experiencia que he tenido, ser joven sí ha implicado muchos desafíos. Los que trabajamos en temas de juventudes tenemos un término que ocupamos mucho, que es el juveneo, que es precisamente el demérito que muchas personas le hacen a las capacidades y a las experiencias que tiene una persona joven, y que a veces es el argumento que utilizan para no apoyar alguna iniciativa. Y esto no solamente es en el ámbito político, ¿no?, sino también en los aspectos académicos, social, cultural, etcétera. Y muchas veces cuando llegas, por ejemplo, a alguna autoridad, sea municipal, porque incluso en nuestras comunidades suele pasar, para solicitar el apoyo a algún proyecto, muchas veces nos dicen, no, ¿y para qué es esto? ¿Hacia dónde va? ¿Tú qué le puedes aportar a la comunidad o a este proyecto? Entonces siempre está esta duda hacia las personas que somos jóvenes, solamente por nuestra condición etaria, ¿no? Y otro reto que también quiero recalcar es sobre las limitaciones en cuanto a recursos económicos para aquellos que nos desempeñamos en actividades de voluntariado u organizaciones. Tenemos que buscar nuestros propios recursos para llevar a cabo estos proyectos, porque son cosas que cuestan. Cuestan materiales, cuesta a veces trasladarse de un lugar a otro. Y también cuidar de quiénes son nuestros patrocinadores. Y esto con la idea de que no vendamos nuestra causa, porque se puede buscar fácilmente a una persona interesada en nuestro proyecto, pero muchas veces también esta persona tiene intereses particulares que busca perseguir o que busca apropiarse de nuestro proyecto para beneficiarse solo a sí misma. Entonces, también es otro reto que quiero destacar. Y ya para finalizar, el hecho también de ser joven indígena. En mi caso particular, creo que aquí en Oaxaca, por ejemplo, cuando he buscado ayuda en algunas instancias, suele verse como, wow, eres indígena, ¿no? Pero yo no estoy ahí porque sea indígena, sino porque quiero cambiar muchas problemáticas que veo en mi comunidad, que veo en mi entorno. Y no estoy ahí porque yo quiera ser protagonista, sino porque quiero que todas esas cosas que yo no tuve o que yo no tengo ahora, las generaciones que después vengan, sí tengan esas oportunidades. Entonces, es cuanto de mi parte.
Muchas gracias, Noel. Y bueno, no dejo de estar de acuerdo con ustedes, ¿no? Porque justamente esto que decías al final, Noel, o sea, a veces se romantiza el hecho de ser indígena, ¿no? Entonces se vuelve una discriminación de otro sentido, porque entonces te exotizan y dices, wow, ¿no? Y dices, oye, espera, espera, ¿no? Como está bien, pues claro, es padre, pero pues como tener cuidado con esto a veces, ¿no? Y lo otro que me gustaría retomar antes de pasar a la siguiente pregunta, que ya es la última, es esto de hacer una especie de decolonización de la información, ¿no? Porque el mundo académico a veces se apropia, a veces con muy buena intención, ¿no? Y los datos no llegan a la gente, ¿no? O están en un idioma que es ajeno a la gente. Y como decía Erika, es muy sancionado, ahora parece que menos, ¿no? Pero hacer difusión del conocimiento no es tan, pues como tan interesante para ciertos académicos como hacer publicaciones en revistas que lee un minúsculo grupo, ¿no? Entonces creo que esto que mencionaron de cómo ir bajando la información y hacerlo ustedes, además que pues también tienen que vivir de algo, se vuelve tremendamente complejo, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a cerrar ya con esta pregunta y les pediría que nos dijeran una solución así, corto, mediano y largo plazo. Yo sé que no es como la varita mágica, ¿no? Pero ¿dónde verían ustedes las tres posibilidades para atender? ¿Y cuáles serían? A lo mejor no en términos de posibilidades, sino de recomendaciones, de qué podríamos hacer también todo mundo para colaborar con ustedes en la atención de estos problemas. Entonces, Erika, tu lista de 3 deseos y posibilidades. Gracias. Pues bueno, yo creo que es muy importante esto que acaban de comentar, ¿no? De los retos, convertirlos ahora en posibilidades, ¿no? Muchas de las cuestiones que han estado comentando, pues nosotros lo vivimos. Entonces creo que una de las soluciones es poder compartirlo, ¿no? O sea, así como decía Noel, bueno, yo pude afrontar estas montañas para llegar a un punto que yo quería. Ahora que ya sé cómo es ese camino, es poder, ¿no? Guiar, es poder compartir esta experiencia para que otros jóvenes pues no tengan estos tropiezos, ¿no? Y muchas veces también, digo, no entre los jóvenes solamente pues de las comunidades, sino entre los jóvenes, ¿no? Es tan poco, ¿no? Las oportunidades que hay, las convocatorias, las becas, ¿no? Que hay, que muchas veces, ¿no? Empieza como un protagonismo y entonces solamente los mismos jóvenes que pudieron llegar hasta ese momento, ¿no? Pues ya pues con toda la experiencia que ya traen, pues son los que siempre traen la experiencia o los reconocimientos más grandes, ¿no? Entonces, muchas veces eso es lo que pasa. ¿Y qué es lo que sucede? Que desanima a otros jóvenes que apenas están comenzando o que a lo mejor su oportunidad no fue a nivel internacional, pero hizo muchísimo a lo local, ¿no? Y pues allá estuvo trabajando de la mano junto con las personas, que se demerita como un poco eso. Entonces, un poco, ¿no? También de poder tener esta sensibilización para impulsar a nuevas generaciones, para poder compartir las experiencias, para también, digo, algo que nos había pasado es que las convocatorias se hablaba mucho de liderazgo individual, ¿no? Y no de liderazgo colectivo. Entonces, aunque los liderazgos se construían de manera colectiva, pues tenías que decidir, ¿no? Bueno, ¿quién va a ser el líder de este proyecto? Y yo creo que migrar mucho, ¿no? Al fortalecimiento de las capacidades que ha comentado también Noel, a ver también esta variación, ¿no? Que existe entre comunidades para que también las políticas públicas sean muy puntuales en las necesidades, pues porque hay un montón de variaciones y hay un montón de realidades también en México.
Y por otro lado, es poder impulsar a los jóvenes, que hoy en día yo siento que ya hay mucho más este acompañamiento, ¿no? Con los jóvenes, hay más esta visibilización, ¿no? Por ejemplo, ya hay colectivos, comités o estos, pues estas como organizaciones en donde está gobierno, sector, asociaciones civiles y demás, en donde se le da también un papel a los jóvenes para poder trabajar sobre pues temas generales. Entonces creo que hay muchos avances, pero todavía se puede seguir, ¿no? Compartiendo pues más sobre estas buenas prácticas también, fomentar estas redes también entre los jóvenes y pues seguir visibilizando pues la importancia que tienen los jóvenes en la construcción de las nuevas realidades. Muchas gracias, Erika. Miriam, tus tres propuestas para tu tema. Bien, gracias, doctora. Bien, ya lo decía Erika, yo creo que las mejores propuestas o metas es seguir compartiendo, seguir invitando principalmente a los jóvenes o a toda la población que quiera sumarse, ¿no?, a este trabajo de las lenguas en este caso. Por mi parte, estamos trabajando mucho en la escritura de la lengua con un grupo de jóvenes que son de Palenque y de otras partes que somos hablantes de la lengua chol. Estamos intentando hacer poesía en la lengua y entonces estamos tratando de buscar como financiamientos para publicar estos libros, ¿no? Y pues seguir mi activismo en las redes. Yo creo que desde las redes sociales se puede hacer muchas cosas, se puede generar muchas acciones y sobre todo pues seguir generando material. En este caso, a través de la página hemos estado trabajando con un diccionario bilingüe chol que se obtuvo ya hace 2 años, si no mal recuerdo. El diccionario es digital, es bilingüe, chol, español, se encuentra actualmente en Play Store, es una aplicación libre y entonces cualquier persona puede bajar esta aplicación y consultar las palabras en chol. Y pues esa es nuestra propuesta, de seguir desarrollando más herramientas, porque la juventud, los niños y casi toda la población pues ya está muy sumergida con la tecnología. Un niño, una niña nace ya con un teléfono y todo el tiempo está ahí revisando cosas, y entonces le estamos apostando mucho a la tecnología, a crear más materiales digitales, tal vez pensando en juegos, pensando en vocabularios, pensando, no sé, como audiolibros y cosas así para seguir fortaleciendo la lengua. Y pues ya también lo decía Noel, que nosotros somos un grupo independiente, no estamos trabajando con alguna institución, porque Noel bien mencionaba que pues es difícil, ¿no?, poder bajar como proyectos dentro de algunas instituciones, y uno mismo tiene que buscarle cómo desarrollar, cómo dar público estos trabajos que se hacen, ¿no? Porque es lo que estamos haciendo como grupos también, buscando, cooperando entre nosotros para tener estos materiales. Por ejemplo, la aplicación que ya tenemos ahora pues fue independiente, fuimos 2 personas que desarrolló la aplicación, aquí su servidora y un ingeniero en sistemas que es el ingeniero Noé, es originario de Tabasco, y entonces estuvimos trabajando pues ahora sí que de nuestra bolsa estuvo saliendo el financiamiento de este proyecto, y pues pensamos seguir así, o tal vez formar un grupo, formar una asociación civil ya cuando seamos un grupo de trabajadores, de jóvenes, que no solamente podamos desarrollar herramientas como aplicaciones, sino que también publicar libros, publicar cuentos, no sé, hay mucho creo que escribir, hay mucho que publicar de las lenguas, porque no son lenguas muy experimentadas, no son lenguas muy investigadas, sino que hay mucho que dar a conocer, y a través de esto concientizar a la gente. Esa es nuestra propuesta. Tal vez no está muy
visto así como que de corto, mediano y largo plazo, pero pues bueno, estas son las propuestas que tenemos: seguir con nuestro activismo, generar más herramientas y realizar talleres también con los niños y jóvenes de las comunidades. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Noel. Gracias, doctora. En el corto plazo, perdón, lo mejor que podemos hacer es continuar con toda esta labor que hemos hecho, que hemos visto, no pese a las dificultades que nos enfrentamos. Creo que también el hecho de ser jóvenes también nos da esa capacidad de resiliencia ante estas situaciones complicadas. Y en el mediano plazo, y igual en el corto, lo que podemos hacer o lo que vamos a hacer es seguir empoderándonos. Creo que si queremos cambiar la realidad o algo que no nos gusta, cambiarlo para bien, desde luego, lo mejor que podemos hacer es empezar por nosotros mismos e invitar a los demás a compartirlo, como nos decía Erika hace un momento. Y en el largo plazo sería también involucrar a más actores, sobre todo a personas más adultas en nuestras causas. Aquí los tres coincidimos de que la mayoría de los que estamos en temas de activismo, de voluntariado, somos personas jóvenes, porque tenemos características como, bueno, muchas veces cuando somos universitarios tenemos esta disposición de tiempo para dedicarle a esas cuestiones. Muchas veces esto se complica cuando ya uno está desempeñándose laboralmente. Entonces, pero esto no es tarea exclusiva de jóvenes. Por eso insisto en que en el largo plazo debemos involucrar a otros grupos, a otros sectores, y no únicamente de sociedad civil, ¿no? Sino también academia, incluso sector privado, gobiernos, etcétera. Porque los jóvenes aquí vamos a seguir en las trincheras. Lo mencionaba también Miriam, de que somos una población importante en la búsqueda de soluciones, en las propuestas de incidencia, y no solamente porque representamos millones de personas jóvenes en el mundo, somos la tercera parte de la población a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial, pero más allá de eso también representamos millones de ideas, millones de sueños y millones de oportunidades. Hasta aquí dejaría mi intervención. Muy bien, pues muchísimas gracias a cada uno y cada una de ustedes. De verdad, siempre es insuficiente cualquier tiempo. Creo que podríamos tener meses, ¿no? Hablando con ustedes y siempre nos quedarían los tiempos cortos. Ya estamos pues sobrepasados de nuestro plan inicial. No voy a concluir yo porque creo que no es lo que debemos hacer, para darles a ustedes en un minuto, así ya súper concreto, ¿qué nos dirían a la sociedad en general sobre qué nos toca hacer para apoyarles? O sea, si tuvieran, bueno, tienen solo un minuto ahora, ¿cuál sería el mensaje? ¿Dónde hay que apuntalar? Erika. Y con esto cerramos o sea, sería una especie de conclusión. Entonces, Erika. Muchas gracias, doctora. Yo creo que sería creer más en los jóvenes, ¿no? En darles esta libertad de que puedan crear, que puedan diseñar. También tanto para los adultos que tienen las organizaciones, como también para los padres, porque muchas veces los padres son los que tienen el miedo de que los jóvenes pues se queden en este activismo y que no, pues como está muy popularizado, logren algo más, ¿no? Entonces creo que es creer en los jóvenes, creer que pueden y tienen la posibilidad de cambiar la realidad y pues apoyarlos. Muchísimas gracias, Erika. Y si nos pueden compartir sus páginas o lo que sea en el chat, lo vamos a agradecer. Miriam. Sí. Yo, por mi parte, yo quisiera decirle a la población que nos están viendo que si hablan alguna lengua originaria o cualquiera de las lenguas que tenemos en México o en Latinoamérica, también podemos decir que no dejemos de hablarlo, que hablemos en donde sea, ya sea estando en la ciudad, en el pueblo, en el camino, en donde sea,
porque es una lengua, al igual que el español, el inglés, tiene el mismo propósito, que es la de comunicar algo, de entendernos, de expresarnos, y entonces cada lengua tiene sus características, cada lengua tiene su riqueza, y entonces deberíamos de sentirnos, no me gusta decir tanto esta palabra de orgullosa, orgulloso, pero yo creo que sí debemos de seguir hablando nuestras lenguas, ya que es una gran riqueza que tenemos como seres humanos y como también del país. Y entonces eso solamente, y pues que sigamos practicando nuestra lengua, y si no sabemos escribir, tal vez demos como una pequeña, ese ánimo como que de empezar a escribir en nuestras lenguas, no únicamente en el español. Eso, gracias. Muchas gracias, Miriam. Noel, nos dicen que te puedes acercar un poquito para que te escuchemos mejor. Claro. Bueno, igual coincido con Erika totalmente de que lo mejor que podemos comunicar es que las personas crean en nosotros. Y no solamente porque seamos jóvenes, sino también porque tenemos estas ideas que pueden, si bien no pueden cambiar el mundo, sí pueden repercutir, por mínimo que sea, a nivel local. Y también, ¿no? Somos jóvenes, estamos aprendiendo, podemos cometer muchos errores, pero que eso no nos detenga. Creo que es parte del aprendizaje equivocarse, y muchas veces las mejores lecciones se adquieren errando. Con eso no quiero invitarlos tampoco a que siempre se equivoquen, sino más que nada mandarles el mensaje de que cuestiones negativas siempre van a estar presentes. Y lo otro es que todas las personas pues apoyen las causas, ¿no? A veces, por ejemplo, si es activismo en redes sociales, tan solo el hecho de reaccionar o de compartir una publicación es de gran ayuda. Y Miriam están muy de acuerdo con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Noel. De verdad, como decía, es muy importante escucharles, ¿no? Yo me llevo muchas sugerencias justamente para el programa de liderazgo para jóvenes indígenas, y pues agradecerles de verdad muchísimo porque es pues muy importante escucharles. Creo que el tema de lengua, medio ambiente, inmigración que ustedes nos han expuesto es muy importante. A veces pensamos que la población indígena de nuestro país está pues absolutamente en contextos rurales, y en Latinoamérica hay estimaciones de que el 50% de la población indígena latinoamericana está en las ciudades, ¿no? Entonces, visibilizar lo que ustedes están haciendo, darnos cuenta que esto que decía Miriam, ¿no? Mencionar que las lenguas indígenas son dialectos está ahí en el imaginario colectivo, y cuando le preguntamos a cualquier hablante de español si habla un dialecto, pues por supuesto que nos va a decir que no, ¿no? Entonces, creo que tienen mucho trabajo en sus manos. Esperamos también que este espacio les sirva a ustedes para crear redes, ¿no? Que más gente les escuche, y les estaremos eternamente agradecidos y agradecidas siempre por su disposición. Somos sus más fieles seguidores siempre, ¿no? Y entonces, muchas gracias, y pues, ¿qué creen? Nos queda un minutito más para un mensaje de despedida. Entonces, Erika, ¿con qué te vas? Agradeciendo pues que visibilicen, ¿no?, la experiencia y la voz de los jóvenes, y también que nos inviten, ¿no? La verdad es que el participar pues en un programa de liderazgo con esta visión comunitaria, viendo la realidad de otros jóvenes también, es un proceso que yo agradezco mucho y que definitivamente tuvo un eco muy fuerte para pues mi trabajo futuro. Nos da mucho gusto, Erika, y sabes que como tú, como todos, serán siempre bienvenidos en la Universidad de las Américas Puebla y en el programa de liderazgo para jóvenes indígenas. Miriam, ¿tú con qué te despides? Muy agradecida también por la invitación y por todo lo que
he recibido de la gente que también me ha apoyado a través de la página, de mi trabajo como activista. Y sí, tenemos mucho trabajo que hacer, muchas cosas que dar a conocer con la población que nos apoya, con la población que nos sigue. Y pues ya como decían mis compañeras, Erika y Noel, pues que nos den la oportunidad, ¿no? Siendo jóvenes creo que podemos hacer muchas cosas, tenemos nuevas ideas, podemos generar nuevos trabajos, nuevos proyectos, y entonces yo creo que eso también, que las instituciones nos puedan apoyar con nuestro activismo y que nos vean que sí estamos trabajando y no solamente estamos tal vez lucrando en otras cosas, sino pues con la gente que queremos estamos trabajando. Eso, muchas gracias. Sí, gracias a ti, Miriam, pues es que no viven de aire, ¿no? O sea, hay que comer como todo el mundo, entonces, bueno, es importante la cosa de los recursos. Noel, ¿con qué cierras tú? Igual, agradecerle a la UTLA por la invitación, a usted, doctora Laura. A los indígenas nos cambió la vida y nos la sigue cambiando día con día. El hecho de que estemos reunidos en espacios como este nos permite compartir experiencias, crear redes, y también desde luego agradecerle al CEMEC las iniciativas que lideramos desde sociedad civil. Muchas gracias. Pues muchas gracias nuevamente. Este cambio es mutuo, Noel, ¿no? La vida sin duda para ninguno de nosotras y nosotras ha sido la misma antes y después de haberles conocido en el programa. Nos da mucho gusto nuevamente que nos hayan aceptado la invitación. Esperamos seguir apoyándoles en lo que podamos, ¿no? De la manera en que como una universidad podemos hacer, difundiendo y concientizando, ¿no? Todo el tiempo que podamos, que hay que reconocer la diversidad en todos sus matices y las implicaciones que ella tiene, que las lenguas indígenas se tienen que seguir hablando, que los conocimientos sobre el medio ambiente, sobre el espacio, sobre el tiempo, están ahí en las lenguas, ¿no? Y que ustedes no son el futuro, como se suele decir, que como ahora se suele reconocer, es absolutamente en ustedes en quienes hay que seguir aportándoles, ¿no? Porque les toca difícil también el futuro, ¿no? Entonces, muchas gracias. Les invitamos a nuestros, a la gente que está aquí en el panel escuchándonos, que nos acompañen a las mesas, y justamente ahorita en la mesa C3 vamos a hablar del programa de liderazgo. Este fue mi mega anuncio para mi mesa, pero bueno, muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, doctora Laura, por la invitación. No, a ti, Miriam. Gracias. Bueno, nos vemos pronto. Voy corriendo a mi mesa. Nos vemos, cuídese, doctora. Adiós, adiós. Gracias, Noel, todo mundo.